Una inmunología, continuamos con el tema uno, una tercera parte. Recordemos que el tema uno es simplemente la introducción al sistema inmunitario, los conceptos básicos de la inmunología. Y antes de empezar, seguramente os habéis preguntado qué es esta foto tan bonita de la izquierda. Bueno, se trata de un neutrófilo que está fagocitando a dos estreptococos. El neutrófilo aparece en morado, la membrana englobando a una de estas bacterias. Y bueno, en este tema, en esa tercera parte, vamos a hablar un poquito de estas células de los neutrófilos. Antes de hablar de estas células de los neutrófilos, vamos a hablar de que las barreras epiteliales, que hemos visto también en la parte segunda de este tema, pues no son impenetrables, claro. Nos podemos hacer una herida, un roce, como aquí vemos el pobre niño de la foto, y al hacernos una herida en la piel, pues los microorganismos pueden penetrar por ella. También pueden penetrar si bebemos alcohol. Por ejemplo, las barreras intestinales pueden ser penetradas por la microbiota, en particular si bebemos demasiado alcohol y de manera continuada. Fumar también puede debilitar la barrera pulmonar y hacerla penetrable y por tanto facilitar las infecciones pulmonares. Y por supuesto, si las bacterias penetran, intentarán establecer una colonia en los tejidos llamada foco de infección. Y desde allí las bacterias intentarán invadir a todo el organismo, lo cual el sistema inmunitario evidentemente va a intentar oponerse, la mayor parte de las veces con éxito, claro, a estas intenciones de las bacterias, que no son intenciones obviamente conscientes, sino simplemente su modo de vida, reproducirse todo lo posible. Y si lo consiguen, efectivamente será el fin de la vida de ese organismo. Entonces, efectivamente, supongamos que nos hemos pinchado con una aguja, nos hemos hecho un roce, una herida. ¿Con qué se encuentra el enemigo? Las bacterias que atraviesa las barreras epiteliales. Bueno, pues las bacterias u otros organismos que penetran el nuestro se introducen en un entorno tremendamente hostil. O sea, nosotros podemos ser seres muy amorosos para nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera, pero nuestro interior es realmente tóxico. Es un entorno tóxico para los microorganismos. No puede ser de otra manera, o si no, evidentemente, acabarían con nosotros. Entonces, en este entorno tóxico, ¿con qué se van a encontrar? Pues se van a encontrar con una panoplia de, bueno, sustancias tóxicas y células, etcétera. Bueno, en primer lugar, tenemos sustancias antimicrobianas de la barrera epitelial, que ya hemos mencionado en la parte segunda que secretaban estas células epiteliales. Pero además los líquidos de nuestro organismo contienen una serie de proteínas que son las proteínas que forman el sistema del complemento, del que luego hablaremos en el tema 2 con más detalle, que es un sistema tóxico que va a intentar matar a las bacterias y las va a intentar también marcar para que se las coman los neutrófilos, por ejemplo, o los macrófagos. También nuestro organismo va a tener anticuerpos, si no es la primera vez que las bacterias nos intentan infectar. En particular, una especie concreta de bacteria nos ha infectado antes y hemos desarrollado anticuerpos contra esa especie. Bueno, esos anticuerpos van a unirse a la bacteria y van a desencadenar determinados mecanismos, varios mecanismos de los que luego también hablaremos, para acabar con la bacteria. También tendremos células fagocíticas residentes en los tejidos. ¿Qué quiere decir residentes? Que están ahí, que no hace falta que lleguen desde otro sitio, ya están ahí. En particular vamos a tener los monocitos y los macrófagos, que ingieren y digieren a las bacterias. Fijaos que estas están residiendo ya en la piel. Los neutrófilos de los que hemos hablado antes tendrán que llegar allí, no están residiendo, están patrullando por la sangre. Pero en los tejidos ya hay células que residen allí y que están, evidentemente, alerta por si hay cualquier penetración de la barrera. Y luego también tenemos las células dendríticas de la piel, que de nuevo están ahí residiendo, que fagocitan a las bacterias, o sea, se las comen, pero no lo hacen para luchar directamente contra ellas, sino para robarles información. Es decir, qué tipo de enemigo está entrando, qué es, qué bacteria es un virus, es lo que sea. Esta información la van a presentar luego a otras células del sistema inmunitario, que son los linfocitos T, que son ya del sistema inmunitario adaptativo, y que van a coordinar la defensa de este sistema adaptativo en el caso de que el sistema inmune innato no acabe con la infección. Si el sistema inmune innato es suficientemente eficaz para acabar con una penetración, digamos, no demasiado importante, entonces estos linfocitos T a lo mejor no se van ni a enterar de que ha pasado nada, porque las células dendríticas no habrán podido conseguir suficiente información para comunicársela. Hemos matado al enemigo y ya está. No se tiene que enterar nadie más.
Pero si el enemigo persiste, entonces estas células dendríticas efectivamente le acabarán por robar información y se la comunicarán a los linfocitos T. Y ya veremos cómo se hace esto a lo largo del curso, ya veremos cómo se hace esto y la importancia que efectivamente tiene para la defensa de nuestro organismo. Como acabamos de decir, una de las cosas con las que los enemigos, las bacterias, también los virus, se encuentran al penetrar la barrera epitelial es el complemento, que es un sistema complejo formado por alrededor de 30 moléculas nada menos, que cumple tres funciones principales, que están aquí indicadas. En primer lugar, el marcaje de las bacterias. ¿Qué es esto de marcaje? Pues poner una marca, evidentemente. ¿Y cómo se marcan las cosas? Poniendo algo. Lo pinto de alguna manera, le uno alguna cosa, una banderita, un algo. Bueno, en este caso se unen moléculas, claro. Se unen a la superficie de las bacterias moléculas que son de nuestro propio organismo. Es nuestra propia marca, claro. Estas moléculas son fácilmente detectables por los fagocitos. Favorecen a estos fagocitos capturar a las bacterias y comérselas. Este marcaje se denomina con la palabra científica, si queréis, opsonización y facilita, como acabo de decir, mucho la fagocitosis. Además de eso, el complemento, cuando se activa, cuando detecta bacterias u otros microorganismos, genera moléculas de alarma, que son moléculas que van a ayudar a poner en marcha la respuesta inflamatoria, que consiste sobre todo en atraer refuerzos celulares y moleculares, es decir, más células, por ejemplo, más macrófagos, por ejemplo, los neutrófilos, y más moléculas, por ejemplo, más moléculas de complemento que se van agotando o que acudan anticuerpos, atraer también moléculas de anticuerpos, al lugar de la batalla, es decir, al foco de infección. Las moléculas que produce el complemento que sirven de alarma se llaman anafilatoxinas. Y la tercera función muy importante que realiza el complemento es la producción de poros en la pared y membrana bacteriana. Es decir, el complemento va a penetrar la membrana y va a perforarla, va a crear un poro, un canal por el que van a poder entrar y salir sustancias, van a poder entrar agua, en particular salir electrolitos, es decir, se va a poner en contacto la parte viva, digamos, la composición viva del interior de la bacteria con la composición que, aunque es viva en nuestro organismo, no es exactamente la misma que las bacterias necesitan para continuar vivas. Con lo cual, este equilibrio que se va a generar, es decir, cuidado, se va a equilibrar la parte interior con la parte exterior, lo que va a hacer es romper el desequilibrio que es necesario para que la vida continúe, la vida siempre es posible porque hay un desequilibrio entre la parte interior y la parte exterior de la célula, y en este caso de la bacteria. Bueno, estos poros van a romper ese desequilibrio y van a matar a la bacteria. Las bacterias mueren. Los anticuerpos son otras moléculas que pueden estar en el organismo cuando una bacteria o un virus penetra, o otro organismo, un hongo también. ¿Y qué van a hacer los anticuerpos? Pues como dice el título de la diapositiva, van a mantener a raya a los microorganismos en el entorno extracelular. Es decir, no va a poder controlar microorganismos que viven dentro de las células, sino solamente los que están fuera. Los anticuerpos se van a producir si el organismo se ha encontrado antes con el mismo microorganismo que le atacó. Es posible que pueda haber entonces desarrollado anticuerpos contra él. Como digo, si la inmunidad innata no ha sido capaz de mantener a raya la infección y ha hecho falta poner en marcha la inmunidad adaptativa, entonces se podrán haber desarrollado anticuerpos. ¿Qué funciones ejercen los anticuerpos? Cuatro, están aquí. Neutralización, quiere decir neutralizar, inhabilitar. Evitan la entrada de toxinas bacterianas de las bacterias y de los virus a las células. Impiden, por tanto, que infecten estos microorganismos a determinadas células. Opsonización, lo mismo que hacía el complemento. Junto con el complemento, como digo aquí, facilitan la captura de las bacterias por los fagocitos, o sea, que se las coman estos fagocitos. Los anticuerpos, unidos a las bacterias, van también a activar el complemento y van, por tanto, a facilitar la opsonización de las bacterias y la lisis bacteriana mediante la formación de poros por este complemento. Y además, algunos anticuerpos, algunas clases de anticuerpos, ya veremos que hay 5 clases, actúan desgranulando a los mastocitos para luchar contra los parásitos. Las tres últimas funciones que están aquí mencionadas son posibilitadas porque las células poseen proteínas receptoras
que se enlazan a la región Fc de los anticuerpos. ¿Qué es la región Fc de los anticuerpos? Pues es el rabito que tienen estos anticuerpos, que tienen dos brazos, que son los que se van a unir al antígeno, y tienen un rabito, que es el que se puede unir a la molécula receptora. ¿De acuerdo? Y que esto no se une a los antígenos. Bueno, aquí tenéis simplemente las tres funciones más importantes. No está la de la desgranulación de los mastocitos, pero tenemos pues indicada la neutralización. Hay una serie de toxinas que pueden entrar en la bacteria para matarla y liberar nutrientes. Los anticuerpos impiden que las toxinas actúen y además estas toxinas son fagocitadas y digeridas y neutralizadas, evidentemente eliminadas. También podemos opsonizar a las bacterias, las recubrimos con anticuerpos y esto facilita la fagocitosis. Y también podemos hacer que cuando la bacteria esté recubierta de anticuerpos, el complemento se active. Algunos anticuerpos, aunque no todos lo van a activar, y esto puede facilitar la opsonización, es decir, la fagocitosis también, y además la lisis celular mediante la formación de poros. Veamos un breve vídeo sobre la fagocitosis. The uptake of bacteria by phagocytes is an active process which requires the triggering of specific receptors on the phagocyte. Fc receptors, which bind antibody-coated bacteria, are one of the receptors capable of triggering phagocytosis. Binding of the aggregated antibody molecules to Fc receptors on the phagocyte causes the cell to engulf the bacterium. The phagocyte first produces pseudopods, or ruffles, that surround the bacterium and then fuse, trapping the bacterium within what is now an intracellular vesicle, the phagosome. Within the phagocyte, lysosomes fuse with the phagosome, delivering their enzymatic contents to degrade the engulfed bacterium. Además de las moléculas solubles, que son el complemento en los anticuerpos, que están en esas barreras epiteliales y en el interior de las barreras epiteliales, por si esas barreras son penetradas, también tenemos a las células que llamamos células centinela, que están residiendo en esas barreras, están formando parte de la piel, en la parte interna de la piel, si queréis, en la dermis. Entonces hay células centinela de varios tipos. Y como digo, forman parte de estas barreras epiteliales y residen en ellas. Su misión, detectar a potenciales enemigos que hayan podido penetrar el muro epitelial. ¿Cuáles son las células centinela más importantes? Los macrófagos, que están aquí abajo, que son células grandes, que son fagocitos, que efectivamente fagocitan a las bacterias, y las células dendríticas, que son células sobre todo espías, es decir, que van a capturar al enemigo, van a robarle información y como ya hemos mencionado antes, se la van a comunicar a los linfocitos T y luego veremos cómo hacen esto. ¿Cuáles son las misiones más importantes de las células centinela? La primera, fagocitar y digerir a los microorganismos. Estamos hablando de los macrófagos y de las células dendríticas, pero en particular los macrófagos van a fagocitar y digerir a los microorganismos. Los van también a matar mediante la liberación de péptidos antimicrobianos, que son obviamente trocitos pequeños de proteínas que van a actuar sobre las bacterias, y también van a liberar sustancias oxidantes muy tóxicas como el óxido nítrico, el anión superóxido, el agua oxigenada o el anión hipoclorito. Estas sustancias se producen en el proceso llamado explosión respiratoria, que tiene lugar en los macrófagos pero no en las células dendríticas, y que es un proceso fundamental para poder controlar las infecciones. Además, los macrófagos y las células dendríticas van a liberar sustancias llamadas citocinas y quimiocinas, que van a dar la alarma, en particular las citocinas, y que van a atraer a otras células fagocíticas, las quimiocinas, al lugar de la batalla. En particular van a atraer a los neutrófilos. Importante, ya lo avanzo aquí, las citocinas van a dar la alarma y van a dar órdenes, van a indicar a las células qué tienen que hacer, y las quimiocinas van a indicar dónde tienen que ir las células para realizar su función. Básicamente estos son los conceptos básicos de citocinas y de quimiocinas. Vamos a ver ahora una divertida y corta película sobre la persecución de un neutrófilo a una bacteria o a un grupo de bacterias. Neutrophils are white blood cells that hunt and kill bacteria.
In this spread, a neutrophil is seen in the midst of red blood cells. Staphylococcus aureus bacteria have been added. The small clump of bacteria release a chemoattractant that is sensed by the neutrophil. The neutrophil becomes polarized and starts chasing the bacteria. The bacteria, bounced around by thermal energy, move in a random path, seeming to avoid their predator. Eventually, the neutrophil catches up with the bacteria and engulfs them by phagocytosis. Fijaos la cantidad de energía que el neutrófilo tiene que desempeñar, tiene que invertir en perseguir a las bacterias, en empujar a los glóbulos rojos que están por ahí en medio de su camino y además en mover todo su citoesqueleto para dirigirse hacia donde la bacteria va. Evidentemente esto lo puede hacer el neutrófilo porque efectivamente tiene un metabolismo energético importante y porque es capaz de detectar moléculas que las bacterias van generando y de adecuar su comportamiento a la detección de esas moléculas. A pesar de todas las formidables herramientas defensivas con las que contamos en las barreras epiteliales, las primeras defensas pueden fallar y se puede formar un foco de infección, que es resultado de un crecimiento de las bacterias inicialmente más rápido que el de su destrucción. Normalmente este foco de infección se localiza en los tejidos, no en la sangre. Si las bacterias penetran a la sangre, es normalmente el bazo, el órgano, el que se va a encargar de eliminarlas. Pero ya digo que normalmente la infección se localiza generalmente en los tejidos. Por esta razón, porque las bacterias están en los tejidos, las células del sistema inmunitario deben salir de los vasos sanguíneos para alcanzar el foco de infección y eliminarlo. La salida de la sangre por parte de las células del sistema inmunitario no es fácil y es posibilitada por la acción de las citocinas y de las quimiocinas que actúan sobre las células del endotelio, que son las células del interior de los vasos sanguíneos, que constituyen otra barrera. Si queremos una barrera que impide, en este caso, que la sangre entre al resto del organismo, o sea, salga de los vasos sanguíneos y entre. Bueno, esta barrera normalmente impide que la sangre salga y que los líquidos que están en la sangre salgan de ella. Pero cuando hay una infección, estos líquidos y las células inmunitarias que están en la sangre tienen que salir. Entonces estas células endoteliales van a relajar su fuerza de unión, van a hacer que esa pared sea menos fuerte y además las van a convertir en adhesivas para los leucocitos, por ejemplo los monocitos o los neutrófilos que están en la sangre, de modo que se puedan pegar en los vasos sanguíneos cercanos a los focos de infección, puedan salir de ellos y dirigirse hacia esos focos de infección. Entonces la relajación permite además también la salida de plasma sanguíneo, del líquido de la sangre, que contiene moléculas de complemento y anticuerpos en el caso de que sea una infección posterior a la primera, ¿verdad? Segunda o tercera infección, y que efectivamente estas moléculas van a ayudar a la erradicación del foco de infección. Este líquido que sale de los vasos sanguíneos forma la linfa, que va a volver a la sangre mediante el sistema linfático, que también veremos a lo largo del curso. Aunque ya lo he mencionado brevemente antes, volvemos a tratar aquí, a explicar aquí qué son las citocinas y las quimiocinas. Bueno, son moléculas que hacen moverse a las células. De ahí el sufijo cina, que viene del griego kinesis, movimiento, cinemática, el cine en sí mismo viene de, efectivamente, imágenes en movimiento. Bueno, las citocinas son moléculas que les van a decir a las células que las detectan qué deben hacer. Esto es importante porque no todas las citocinas son detectadas por todas las células. Hay algunas células que detectan algunas citocinas y son ciegas, sordas, en fin, no van a detectar a otras. Luego, no todas las células del sistema inmunitario detectan todo lo que el sistema inmunitario produce. Algunas detectan solo algunas cosas. Entonces estas citocinas les dicen qué deben hacer a las células. Por tanto, las citocinas transmiten órdenes de acción. Por ejemplo, fagocitar, producir sustancias tóxicas, diferenciarse, hacerse diferentes, activarse, etc. ¿De acuerdo? Así que las citocinas, insisto, comunican órdenes, qué hacer.
Las quimiocinas, en cambio, les dicen a las células que las detectan dónde deben dirigirse, si al foco de infección o a un órgano linfático, por ejemplo, donde deben desempeñar su función en el momento de la vida en el que se encuentran. De nuevo, no todas las células detectan a todas las quimiocinas, y algunas las van a detectar en un momento dado de la vida, y no en otro. Por ejemplo, los linfocitos no activados, que tienen todavía que encontrar a su antígeno y que tienen que ir a los ganglios linfáticos, no tienen que ir a los focos de infección porque no están activados, van a ser capaces de detectar a determinadas quimiocinas que les van a dirigir a los ganglios linfáticos. Cuando se hayan activado, si se han activado allí y encuentran a su antígeno, entonces si tienen que ir al foco de infección, van a ser capaces entonces de detectar a otras quimiocinas, las que están producidas cerca del foco de infección, y podrán entonces dirigirse a este foco de infección y alcanzarlo. Entonces las quimiocinas consiguen indicar la dirección a donde tienen que ir las células mediante un gradiente de concentración, que podemos suponer similar a un gradiente oloroso. ¿Vale? Mi abuela está haciendo una tarta y me llega el olor, obviamente ya sé dónde está la cocina del apartamento, pero si sigo el olor llegaré también a la cocina o al horno donde está la tarta, que ya está casi lista para merendar, ¿verdad? Bueno, en este caso no van a merendar, o mejor dicho, sí, se van a merendar a las bacterias, si es posible. Como excepción a esta regla de que las citocinas dicen a las células qué hacer y las quimiocinas a dónde ir, es esta excepción de aquí, que es que algunas quimiocinas pueden funcionar a la vez como citocinas y ejercen así una doble función, dirigen y ordenan. Y con lo anterior damos por terminado la tercera parte del tema 1, introducción al sistema inmunitario y conceptos básicos de inmunología. Os espero en la cuarta parte y final de este tema 1. Hasta pronto.